Jóvenes, buenas tardes. Vamos a empezar la clase de teoría. Este, como la clase ha estado colgada ya, de repente ustedes tienen algunas preguntas preliminares que convendría absolverlas y luego hacer una recapitulación de esa teoría, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver. Mientras ustedes se ponen de acuerdo, vamos a compartir. Una pregunta, se aprecia en la pantalla, ¿correcto? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, entonces vamos a ir avanzando, pues. Entonces ya al final habrán las preguntas que han ustedes pensando y algunas otras que puedan salir de la exposición. El plan estratégico, el plan estratégico. Bien, todas las instituciones formales tienen su plan estratégico. Aquí les comparto, por ejemplo, el de la Facultad de Medicina, ¿no? Su último plan estratégico estaba de trianual, del 17 al 19. Eh, Algunos planes estratégicos son trianuales, otros son de 5 años, ¿no? Entonces va a depender de cómo se formulen, ¿no? Entonces este plan se supone que debió haberse cumplido hasta diciembre del año pasado, ¿no? Si quisiéramos nosotros analizarlo, buscaríamos el documento y veríamos qué se logró y qué cosa no se logró. Las autoridades tienen la responsabilidad de formular el plan y luego de llegado diciembre del 2019 tendrían que evaluar se cumplió o no se cumplió. Este, ¿Qué pasó? Una retroalimentación. ¿Qué se cumplió? ¿Qué no se cumplió? Lo que no se cumplió, ¿por qué razones? Si eso estuvo planificado y por tanto debió hacerse. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿No? Entonces, porque no es conveniente andar sin evaluar. Entonces, la evaluación a fin de periodo dice, bueno, ¿qué se cumplió? ¿Qué no se cumplió? Pero no siempre se espera el final de periodo. El control debe ser también concurrente, ¿no? Durante todo el proceso. Entonces, cada periodo, a cierto tiempo se va evaluando los avances para saber si se está retrasando el cumplimiento de algunos objetivos y entonces inmediatamente corregir. Eso se llama el monitoreo. Ese monitoreo es como alguien que le dice, ya, te vas a tomar la temperatura 3 veces al día, alguien que está con un proceso infeccioso, y si en algún momento nota de que ya la temperatura está más alta de cómo se empezó y en lugar de bajar sigue alta, entonces algo está pasando, es el monitoreo. No esperaríamos pues al tercer día, como el médico dijo, en 3 días me vuelve a llamar, no esperaría el tercer día para recién comunicarse. Tendría que comunicarse inmediato, decirle, mire, doctor, o llevarlo a donde lo estuvieron tratando para decirle, mire, en lugar de bajar, sigue más alta y además se está presentando otro síntoma más. Ese es el monitoreo. Entonces, los planes también tienen que ser monitoreados. No sabemos si es que eso se habrá hecho. Como estamos en un momento virtual, no es posible tener comunicación. Los
Hace unos días hubo elecciones para decano y entonces el domingo previo a las elecciones, los candidatos, sábado creo, o domingo, no recuerdo, domingo, los candidatos presentaron sus planes, pero ninguno analizó el plan estratégico anterior, o sea, no lo han tomado en cuenta para saber qué es el avance, han planteado como cosas nuevas, ¿no? Aún la lista que se supone que es la continuadora de la actual gestión y que ha ganado, debería haber evaluado, y nosotros presentamos tal cosa, pero aparentemente todos pretenden aparecer como nuevos y no siempre lo son, y no hacen la evaluación del plan. Entonces, esa es la tragedia de muchos planes, ¿no? Quedan como un documento que se presenta, que se presenta por obligación, ¿no? Entonces, cuando hay una supervisión, ¿dónde está tu plan? Entonces se busca, ya, acá está mi plan, ¿no? Este es mi plan, acá está, mire, acá está escrito. Y, y la pregunta que no hacen los evaluadores es, ¿y usted revisa periódicamente el plan para saber qué cosa se va cumpliendo? Ustedes plantearon objetivos. Esos objetivos, ¿cómo van? Las metas. Se supone que una meta anual se puede dividir mensual, el 8.4 de la meta anual, y es lo que nosotros hacemos, por ejemplo, cuando evaluamos la vacunación, ¿no? Este, Se supone que debe cumplirse al 100% las vacunaciones, y cada mes deberíamos avanzar 8.4. Si vemos de que en algunos meses está bajando, algo está pasando. Y miren, y eso es lo que ha pasado. Este tema de difteria, yo he podido buscar alguna información y, y- y lo he discutido en otro curso, que yo participo en el curso de epidemiología. Entonces, este, el Ministerio de Salud dice, bueno, que por la pandemia no se ha vacunado. No es cierto. Desde antes de la pandemia se había bajado al 60% la vacunación. Entonces estaban apareciendo 40% de susceptibles, un bolsón de susceptibles. Dice, no, pero las madres son unas irresponsables. No, no es las madres, porque el Ministerio de Salud, cuando plantea las metas de vacunación, dice, oiga, ¿por qué no se está cumpliendo? A su personal, a las direcciones regionales de salud, a los hospitales, a los centros de salud, tienen que decir, oiga, miren ustedes, no estamos logrando las metas, estamos llegando solo al 60%, por favor, ¿qué está pasando? Entonces, eso es supervisión. La supervisión lo hace el ente superior. Y entonces las estrategias que se plantearon de repente no han sido suficientes, habrá que modificar las estrategias. Es como en un partido de fútbol, ¿no? Este viernes vamos a jugar. Y si con el esquema inicial que plantea el entrenador nos están metiendo 2 goles, no vamos a seguir igual, ¿no? Hasta el fin del partido. No, no, oiga, estamos así, estamos jugando, hay que hacer algunos cambios, hay que modificar el esquema. Eso es el monitoreo y ese es el cambio de estrategia para lograr los objetivos, ¿no? Entonces, eso es lo que plantea el planeamiento. El planeamiento señala, entonces, de acuerdo a estos teóricos, los teóricos de la administración, Stoner, ¿no? Clásico de la administración. Dice, es el proceso formalizado. Formalizado es porque es una cuestión formal, ¿no? Este, que tiene su fase de preparación, en fin, ¿no? Una comisión que hace el proceso de planeamiento. Pero lo dice que a largo plazo. Como ustedes vieron, acá el de la Facultad de Medicina es de 3 plazos, trianual, pero en otros se plantea 5 años. Siempre es largo plazo, el cual se utiliza para definir y alcanzar las metas de la organización. Entonces, otro teórico, ¿no? Kotler, dice, es el proceso gerencial. Proceso gerencial significa que es la gerencia quien se encarga de elaborar, es el responsable del planeamiento. Entonces, y como tal, tiene que responder, ¿no? Si es que no se cumple o si se cumple. Entonces, es la gerencia, la cabeza, la dirección, ¿no? El ministerio, ¿no?
el rectorado, el decanato, depende quién haga el plan. Es el proceso gerencial, no dice de otros, de los gerentes, de desarrollar, hacerlo, y mantener un ajuste viable, es decir, el monitoreo, entre objetivos, recursos y habilidades de la organización y las cambiantes oportunidades que ofrece el mercado. Entonces, estas cambiantes oportunidades, ¿no? Es lo que hace que sea dinámico, que haya que cambiar estrategia, mover acá, impulsar allá, ¿no? En fin, eso entonces plantea como el planeamiento como un proceso dinámico que debe ser monitoreado y no esperar que termine para recién hacer la evaluación y luego la retroalimentación. Eso es un tema. Entonces, miren, cuando eh, hemos visto el tema de las direcciones de hospitales, por ejemplo, no se maneja sobre un plan. El plan se presenta, se elabora y queda ahí archivado y no se usa para cuestión diaria. No se evalúa, no decir ya este mes, a ver cómo hemos ido con el plan, a ver qué hemos avanzado, cómo estamos, cuáles fueron los objetivos. No, nadie sabe. Cambian de director, el nuevo director ni sabe, ni se preocupa que hay un plan, ahí ni lo revisa. Maneja el día a día. Y entonces ese día a día a veces es un poco alejado del plan. Ese es un poco las tragedias que suceden en la administración en salud, ¿no? Por lo menos en salud, que es lo que yo conozco. Entonces, eh, si quisiéramos ir redondeando lo del planeamiento estratégico, ¿a dónde ir? Es una visión ambiciosa, a largo plazo, como quieres que sea, casi lindando con las utopías, pero a diferencia de la utopía, debe tener el compromiso de alcanzarla. La utopía no se alcanza, entonces esto puede ser una visión ambiciosa, ¿no? Casi o cuasi, como dirían, el cuasi utópica, pero con un compromiso para alcanzarla. Entonces eso es la visión. Y luego, significa ser diferente, ¿no? Ser diferente y vamos a ver por qué. ¿Qué significa ser diferente? Si no fuéramos diferentes, mire, estamos acá en este cuadro, la situación actual 2020, y acá la visión en el 2025. Si no fuésemos diferentes, si manejáramos rutinas, en el año 2025 estaríamos igual que el 2020. No habría cambio. Todo estaría igual. El hospital igual, sin cambios. La facultad igual, no se ve cambios en cosas, en nada, ¿no? Es decir, se maneja rutinas. Pero un desarrollo estratégico significa que hay una visión y entonces hay una brecha entre la visión y la situación, ¿no? De las rutinas. Si fuese de rutina, ¿qué haríamos acá? Con la visión aumentamos acá. Ahí está brecha. ¿Ya? Y esto se logra con un desarrollo estratégico. Entonces, eso es lo que se plantea acá. Elegir deliberadamente un conjunto de actividades diferentes para prestar una combinación única de valor con la finalidad de lograr un posicionamiento único en el mercado. O sea, tú dices, bueno, ¿cómo quiero ser? Entonces, jóvenes, estamos conversando con los grupos de práctica y decir, bueno, están planteando su idea y en esa idea van a tener que plantear su plan estratégico emprendedor. Entonces dirán, bueno, ¿qué cosa queremos hacer, no? Entonces se analizará cómo tener una visión y qué pasos hay que hacer, cómo será ese desarrollo estratégico. Ese desarrollo estratégico va a variar de estas cuatro variables, de las fortalezas y debilidades que tiene la institución. ¿Dónde está tu fortaleza? ¿Qué cosa es lo que mejor tienes? Y la debilidad es dónde está tu talón de Aquiles. Las instituciones pueden tener su talón de Aquiles. Entonces eso hay que saberlo, ¿no? Y luego en el mercado, ¿qué amenazas tenemos? Hay competidores, la pandemia es una amenaza, el colapso de la actividad económica, entonces es una amenaza, el mercado se retrae, ¿no? Vamos a estar endeudados pues un montón de años, ¿no?
nuestros nietos tendrán que seguir pagando la deuda, porque como se empezaba a soltar plata por aquí y por allá, sin ver la fuente de financiamiento, entonces deuda, 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 ¿no? El ahorro, ya el chanchito se agotó, el chanchito estatal se agotó, entonces luego viene la deuda, pero la economía no levanta, algo pasa. Entonces, ¿será mal enfoque o será el impacto de la pandemia? Solo eso. Entonces, eso es lo que hay que analizar. Esta amenaza, ¿a qué se debe? Y esta amenaza, ¿cómo nos va a impactar en la organización? Pero encontraremos oportunidades. Muchos que dicen que se están reinventando están buscando oportunidades de negocio, cómo hacer, cómo reinventarse, ¿no? Entonces, no se han quedado con las manos cruzadas, están buscando cómo hacer. Entonces, las empresas, por ejemplo, de productos, la venta online, la encontrado como una oportunidad, ¿no? Este, para, para mantener su cuota de mercado y la producción también. Entonces, eso vamos a ir viendo este tema, ¿ya? El análisis de fortalezas y debilidades. Ahora, algunos, al- eh, cuando uno maneja también este tema aplicado ya no solo a las empresas con un desarrollo estratégico, sino solamente la parte del análisis FODA, del análisis FODA o FADO, como quieras, en relación a las personas. Ya. Ustedes, cuando sean profesionales, ¿cuál va a ser su fortaleza? Tendrán que analizar cuál es su fortaleza, ¿no? Una fortaleza es ser profesional, tener acá mi título profesional. Otra fortaleza, que son egresados de la Universidad de Canadá de América. Correcto. Y así pueden hacer un listado de sus fortalezas a fin de periodo cuando se gradúan. Pero también te decía, ¿y cuáles son mis debilidades? De repente, ¿cuáles son sus puntos flacos, diríamos, ¿no? Y tienen que tratar de ubicarlo para neutralizarlos, para mejorarlos, porque cada debilidad debe ser una oportunidad de mejora. Entonces hay que ser autocrítico, mirarse frente al espejo y ver, ¿no? Tu fortaleza, ¿no? Y tu debilidad, ¿dónde está tu debilidad? ¿Dónde está tu talón de Aquiles? ¿Cuáles son tus puntos flacos como profesional que estás terminando? Porque de aquí vas a empezar luego a ejercer tu carrera y ya vas a tener que desarrollarte profesionalmente, ¿no? Entonces tendrás, si ya tengo mi título, entonces ya puedo hacer más cosas, ¿no? Este, Podrán planificar, ¿no? Tener su familia, cosas, en fin. Pero luego, también analizarán cuando se desarrollen las amenazas y las oportunidades. Entonces, esto es un enfoque así sintético de lo que es el pensamiento estratégico, ¿no? Que si nosotros día a día nos levantamos y nos acostamos, ¿no? Y no hacemos cambios, manejamos la misma rutina cotidiana, pasarán los años y seguiremos igual que ahora. No habremos mejorado. Entonces tenemos que decir, bueno, caramba, no, este, sobre la base de mis fortalezas y las oportunidades del mercado, voy a hacer mi desarrollo estratégico para 5 años. Debo reconocer mis debilidades y debo tomar en cuenta las amenazas para saber si estoy en un mar tranquilo o estoy en un mar agitado con tormentas, ¿no? Que pueden hacer que mi barco se encalle o se vaya a la deriva o se hunda, en fin, ¿no? Esas cosas, un mar cuando está muy, muy picado, como dicen los pescadores, entonces puede ser, ¿no? Este, fracasar. Entonces, eso es importante. Entonces, ese es el esquema básico sobre el cual vamos a desarrollar la clase, ¿ya? Entonces, es la visión a largo plazo y qué estrategia vamos a utilizar, ¿no? ¿Qué estrategia vamos a utilizar? A partir de este análisis interno y externo que es el FODA. La estrategia, ¿no? ¿Qué, qué objetivos tienes? ¿Cómo la vas a hacer? El cómo es tu estrategia. Ya, las cosas tienen un costo.
¿no? Ustedes van a hacer cosas que todo tiene un costo. Desde, si van a implementar, por ejemplo, que están pensando implementar un centro de fisioterapia cuando terminen, ¿no? En un lugar determinado donde han analizado el lugar donde se desarrollaría, ¿no? El análisis de mercado, el análisis de competencias, de las características de las personas, su capacidad de gasto, todo eso. Entonces, bueno, este, va a ser variedad de estrategia, ¿no? Entonces, eso es una cuestión. Ahora, los teóricos, el planeamiento estratégico tiene su tiempo, entonces que pasó hasta hace unos años, muchos años, se hablaba de la planificación clásica, ¿no? Inclusive se dice que a nivel de gobierno, algunos países, ¿no? En donde todo estaba copado por el gobierno, se hacía una planificación, ¿no? Rígida, ¿no? Clásica, ¿no? Un planeamiento así, ¿no? De esas características. Pero de pronto aparecen algunos teóricos que empiezan a hablar, ¿no? De que hay que analizar el mercado, de que tenemos que ver, ¿no? Cómo lograr los objetivos que se están planteando, ¿no? Y entonces, que es necesario hacer un planeamiento estratégico que incluya, los teóricos decían 6 momentos, y a cada momento le pusieron un nombre. Esto es una cuestión didáctica. En la práctica ustedes tienen que manejar, ¿no? Las cosas más dinámicamente, pero esto es un enfoque didáctico para señalar, ¿no? Entonces, ellos hablaban de 5 momentos, 6 momentos, ¿no? Estos 6 momentos los han señalado, ¿no? Un poco, ¿no? Para plantearlo de esta manera. Entonces, el enunciativo, ¿no? ¿Qué somos? ¿Qué queremos ser? Misión y visión. La, la escuela, ¿no? Si ustedes ven el desarrollo de la escuela de tecnología es la más joven y, y su desarrollo ha sido un poco desigual de las otras escuelas, ¿no? Yo he entrado a la página web de la Facultad de Medicina y he visto escuela por escuela para ver este tema de planeamiento, porque pensaba poner la visión, la misión para esta clase, ¿no? De la escuela de tecnología. Y no todas las escuelas tienen el mismo diseño de poner su información en el portal web de la facultad. Entonces, algunos ponen de una manera, otros de otra manera. Entonces, algunos son muy, ¿no? Muy escuetos, otros son pues muy redundantes, ¿no? Y, y lo desarrollan de esa manera. Entonces, no ha habido una uniformidad, no ha habido un lineamiento de cómo hacerlo. Y entonces está viendo esta escuela que es la más joven, cómo aparece en el tiempo y su tránsito ¿no? De esa escuela inicial a la escuela académico profesional actual. Entonces, no ha sido lineal, ha tenido pues sus baches y contrabaches, ¿no? Entonces, pero no he encontrado un documento, el plan estratégico, ¿no? Entonces, como si las autoridades hubiesen estado manejando otras cosas urgentes, ¿no? Que era la sobrevivencia de repente y el desarrollo, pero no había por escrito un documento plasmado que diga el plan estratégico. La misma Facultad de Medicina no lo tenía, y entonces, y después, yo recuerdo que un decano muy preocupado, ¿no? En hacer esto, pero igual no lo usaba. Yo un día converso con él, ¿no? Digo, pero y el plan, ¿cómo está el de la escuela, de la facultad? Y no había mucho apego, ¿no? Más estaba como un documento formal, decía, aquí está, estamos presentando, ¿no? Este, igual nos pasó a nosotros en el hospital, ¿no? Entonces se hacía el plan, se convocaba a todos
presentarlo, pues sí hemos presentado un plan, ¿no? Y para que nos feliciten todos, es como poner en el Facebook, aquí está mi plan y todo el mundo te va a poner like, pero nadie te va a hacer monitoreo de cuánto se cumple o no se cumple. Entonces, la misión, ¿para qué existe la misión? La universidad, ¿para qué existe? Para formar profesionales. Los establecimientos de salud, ¿para qué existen? Para atender necesidades de salud, en lo preventivo, en lo recuperativo y en lo rehabilitador. Y la visión, ¿cómo debemos ser, no? ¿Queremos seguir siempre siendo el mismo establecimiento con las mismas características o tenemos que ver otro tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo queremos que la gente nos vea, ¿no? Y la situación actual, a su análisis, ¿no? Entonces aquí está el FODA. ¿Cómo? ¿Dónde están tus fortalezas como institución? San Marcos, su fortaleza, ser cuatricentenaria, pero no todos tienen la misma, el mismo desarrollo, ¿no? Entonces, eso, nosotros esperábamos, por ejemplo, que en esta propuesta de los candidatos hablen algo de estas cosas, pero no lo han tratado de esa manera, ¿no? Han planteado, ojalá pues que haya después tiempo para hacerles algunos alcances, ¿no? Decirle, mire, van a formular ustedes un nuevo plan estratégico que cómo se cumplió, cómo se cumplieron los objetivos y las metas anteriores, ¿no? Y luego analizar, ¿no? Entonces, la escuela, por ejemplo, sus fortalezas, ¿no? Sus debilidades, ¿no? Este, eh, este, sus- la construcción de escenarios, ¿no? Situación objetivo deseada, ¿no? Entonces, la viabilidad, ¿no? La viabilidad. ¿Se podrá o no se podrá? Entonces, aquí está cómo hacer la estrategia, el momento estratégico. ¿Cómo hacerlo? Entonces, aquí hay que ser realista, ¿no? Hay que ser realista. ¿Qué fuerzas tenemos para hacer? Entonces, el FODA también interviene en el diseño de planes, ¿no? No podemos plantear como centro de salud un plan estratégico de un hospital nivel 3, no pues. Y a la inversa tampoco, un hospital nivel 3 no puede pensar como establecimiento de salud del primer nivel. Y lamentablemente a veces vemos que hay poca diferencia, ¿no? Y luego, ¿cómo hacer? Definir, ¿no? La matriz de programación, cómo vas a hacer tus metas, etcétera, ¿no? En cuánto tiempo las metas. Entonces, esto es el táctico, se le llama el táctico operacional, ¿no? Entonces, esto es bueno, jóvenes, que lo recuerden, ¿no? Lo recuerden porque en el lenguaje de los planificadores hablaban de los momentos, ¿no? Estos momentos, ¿no? Que se ha planteado. Y la diferencia, qué característica tiene cada momento, ¿no? Y es lo que luego se plantea, esta es una de las formas, ¿no? Y luego el plan. Entonces, del planeamiento al documento. El plan es el documento, ¿no? Este documento es el plan. Entonces, y la planificación es todos estos momentos que estamos desarrollando, ¿no? Ahora, esto no lo hace una sola persona. Tiene que haber un equipo de trabajo, ¿no? Y en las instituciones existen las oficinas de planeamiento. El Ministerio de Salud tiene su dirección de planeamiento estratégico, ¿no? Pero lo importante es que tiene que salir a campo, ver en la cancha cómo están haciéndose las cosas, ¿no? Porque si no se queda todo en el escritorio, ¿no? Hacen, ¿no? Evalúan y no hay un trabajo de campo. Eso es una debilidad. Entonces, en el plan como documento tiene el marco general, análisis de los objetivos y la programación de actividades. Aquí el plan está qué actividades, cómo se va a hacer, ¿no? Enero, febrero, hasta diciembre, cómo vamos a hacer, qué metas vamos a cumplir. ¿Ya? Entonces, eso es el plan. El momento enunciativo, ¿no? Entonces, la visión, ¿qué es la visión, no? La visión es, le decía, a futuro, ¿qué quiere ser, no? Puede ser 3 años, como lo ha hecho la Facultad de Medicina, 3 años, 3 años, o puede ser más, ¿no? Muchos se plantean que debe ser 5 años, pero va de 3 a 5, ¿no? Este,
Y la misión, como les mencioné hace un momento, qué somos, qué hacemos, ¿no? Este, el análisis situación en salud jóvenes, esto también ustedes tienen que plantearlo en sus proyectos que van a hacer, ¿no? El entorno epidemiológico. El entorno epidemiológico significa analizar cuáles son los daños, las 10 diríamos en términos generales, las principales causas de enfermar y morir que tiene la población de esa zona donde ustedes van a trabajar. ¿Cuál es la morbilidad general? Y luego, ¿cuál es la morbilidad relacionada a la especialidad de ustedes y al proyecto que ustedes tienen? Entonces, ustedes están recurriendo muy bien al, a los censos, el censo de INEI, a la información que da la Dirección de Estadística del Ministerio de Salud, entonces que está ahí. Ahora es más fácil, uno por internet entra, ¿no? Y encuentra la información. Antes no había, antes había que buscar, esperar los boletines estadísticos del MINSA. Ahora no, ahora se puede ver. Entonces, ahí está el entorno epidemiológico. ¿Cuáles son las primeras causas de enfermar? ¿No? Y entonces es la morbilidad. Entonces, luego, en relación a los daños generales y luego en relación a los daños de la especialidad de ustedes, ¿cuál es el listado de daños de mayor a menor? Luego, ese entorno epidemiológico, jóvenes, tiene un sesgo, el sesgo de la demanda. O sea, la información que está ahí es de los que hicieron uso del servicio y por tanto están registrados ahí. Entonces, pero no está la demanda potencial. Los que tienen la dolencia y no acuden. Entonces, para eso habrá otra forma de tener la información. El censo es una forma, porque va casa por casa en el momento del censo nacional y pregunta un montón de cosas, ¿no? Pregunta daños, cosas, ¿no? Si sufre usted de algo, ¿no? Cosas así. Y entonces nos da la información. Y podríamos decir, de este paquete así de daños, ¿por qué la información que da el MINSA es así? Porque no todos hacen uso. Y no hacen uso porque no hay el servicio. En el área de rehabilitación y la terapia física, los servicios no están muy desarrollados. ¿Qué pasa? De que el, el, el esquema de desarrollo de los establecimientos de salud pasó por atender demanda, atender daños. La población quería, tengo esto, me duele acá, tengo fiebre, se está muriendo de tal cosa. Atender daño. Esa era la demanda, atender daño. Pero luego se dice, oiga, ¿y por qué aparece el daño? ¿Podríamos prevenir? Entonces hagamos prevención, ¿no? Las vacunas es una prevención. ¿Por qué hay difteria? ¿Y por qué ha cogido a personas? Porque no estaban inmunizados. Entonces, ya del enfoque recuperativo había que pasar al enfoque preventivo promocional, pero no se atendía el tema de la rehabilitación, que está en la etapa terciaria, ¿no? El esquema preventivo promocional, prevención primaria. Prevención secundaria es el daño, atención del daño. Y la prevención terciaria es la rehabilitación, que señalaba, ¿no? Maximizar las capacidades residuales de las personas, ¿no? Para que todavía mantengan una utilidad y puedan seguir sosteniéndose, ¿no? Económicamente. Pero ahí tampoco se hacía el enfoque, era el enfoque recuperativo para la rehabilitación del daño, pero no había el enfoque preventivo, como se está planteando ahora. Entonces ahora ya hay otra lógica, ¿no? Vemos la ergonomía en el trabajo, ¿no? ¿Por qué un mecánico tiene que estar tirado en el suelo arreglando el carro cuando puede levantar el auto, ¿no? Y estar más cómodamente, ¿no? Trabajando. Ese es un enfoque ergonómico, ¿no? De la mecánica automotriz, ¿no? Pero para eso se necesitan empresas que hagan, que tengan, y sí lo hay, ¿no? Estas factorías grandes lo hacen, ¿no? Pero el mecánico clásico general se tiraba al suelo con su ropa de trabajo, ¿no?
ponía un cartón en el piso para, ¿no?, cuidar su ropa y abajo tratando de atender, cosas así a ciegas, ¿no? Con su experiencia nada más. Igual, ¿no? No estamos haciendo prevención ergonómica en esta fase de educación virtual y de trabajo remoto. Entonces la gente, ¿dónde pone sus computadores? En su mesa donde almuerza o en su escritorio en un lugar, ¿no? Pero no tiene diseño ergonómico. ¿Y la silla cómo está? Y entonces la gente empieza a encorvarse. Los niños en esta educación, ¿cómo están? Sentados en sus ladrillitos, sentados, le hacen una silletita, o están ahí, ¿no? Una silla y poniéndole dos cojines ahí para que alcance a la mesa y hagan su tarea, ¿no? Donde a veces más preocupación tiene el mayor en estar más cómodo que el niño que va a hacer la tarea. Entonces, ese enfoque preventivo nos está faltando. Entonces, cuando queremos vender un producto, tenemos que ver también la parte preventiva. Cuando digo vender un producto, significa en lenguaje marquetero, ustedes tienen un producto que van a lanzar al mercado, ¿no? Y que es la especialidad de ustedes, pero esperan la demanda o van a hacer la prevención, ¿no? Hacen la difusión y cosas, y entonces enganchan la promoción con la atención. Entonces hay una cosa como una estrategia de venta, ¿no? Y luego el entorno empresarial. El entorno empresarial significa cuántas empresas hay en la competencia que hacen lo mismo, ¿no? ¿Eso será una debilidad o será o será una fortaleza? Este, Les mencionaba algunos que, por ejemplo, ¿no? En la parte mecánica, ¿no?, de autos, es famosa la Avenida Iquitos. La Avenida Iquitos es famosa porque ahí casi todas esas casas antiguas se han convertido en tiendas y todos venden casi lo mismo. Hay diferenciaciones, ¿no? Hay diferenciaciones por marca, con cosas. Pero cuando un mecánico necesita un repuesto, tú llevas tu vehículo al mecánico y le dice, por favor, ya usted vea, pues, o te dice, ya mire, vaya, aquí está la muestra de lo que tiene que comprar. ¿Y dónde compro esto? Vaya a Iquitos, ahí lo consigue. Ojo cerrado, ahí está todo. Si no hay una tienda ahí en la otra, en la otra. Entonces, ese entorno empresarial significa agrupar todos los, entre comillas, competidores, pero es la fortaleza comercial, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Poner establecimientos de salud cercanos, ¿no? También, ¿no? Si no hay en uno, hay en otro. Este, ah, en, en, este, Hay una calle acá en el centro de Lima en donde estaban todas las ópticas. Todas las ópticas estaban en la misma calle. No recuerdo el nombre en este momento. Y ahí estaban todas las ópticas, entonces uno iba a buscar sus anteojos o tomarse la medida, etcétera, o ir con la medida ya a comprar. Ahí estaban todas las ópticas, estaban ahí, es de la zona del centro de Lima, ¿no? Igual, ¿no? Entorno empresarial, ¿no? Eh, Frente a los hospitales, un conjunto de establecimientos de salud, principalmente consultorios y laboratorios, y además funerarias, entorno empresarial. Entonces, si ustedes van a poner un centro de rehabilitación en esa zona, tienen que ver cuál es el entorno empresarial, ¿no es cierto? ¿Cómo están ahí? ¿Hay oportunidades de mercado o todo está saturado o tienen que... Miren, los consultorios médicos que están frente a los hospitales, ellos, ¿de dónde es su clientela? Su clientela es del hospital. Y luego, y que no agarran consultas, y entonces, o no hay satisfacción, y entonces buscan. Y los profesionales que atienden son los mismos que están adentro. Este, entonces, se convierte, ese es el entorno empresarial en salud, ¿no? Entonces, el momento analítico que hemos visto acá, ¿no? El momento analítico, el segundo momento, ¿no? Ya hemos visto la visión, el momento analítico. Entonces, el momento analítico, ¿qué cosa vemos? Oportunidades, amenazas, el interno y el externo, ¿no? Entonces está ahí, ¿no? El interno,
tus fortalezas, tus debilidades, le decía hace un momento, ¿no? El entorno tiene amenazas, ¿no? Ahorita la gran amenaza para toda la economía es la pandemia. Entonces nos ponemos a llorar, pues, porque la pandemia mata todo, pero dicen, no, hay que reinventarse. Entonces, tenemos que encontrar oportunidades. Y entonces ustedes ven de que la gente se reinventa de la manera más lógica o no. Las empresas, las grandes empresas también, ¿no? Buscan capear este temporal, cuánto tiempo está. El gobierno tiene que buscar oportunidades del desarrollo empresarial. No puede cerrar todo, como cerró todo el país, lo paralizó. En zonas en donde no había virus, empresas de la sierra, donde todavía no había llegado el virus, que podías trabajar un tiempo más hasta que ya llegó el virus. Los virus llegaron al resto del país por migración de las personas. Entonces, faltó un poco, es una opinión, faltó un poco la capacidad de decir, mira, aquí la gente ha colapsado y quiere volver a sus tierras porque ahí siquiera tendrá la solidaridad familiar. Quería volver, pero entonces faltó faltó una buena estrategia. Entonces, la gente en los paraderos, ahí, los caminantes buscando cómo hacer, aglomerados la gente transmitiéndose virus. Cuando podía ir el ejército, ¿no? De repente, con sus camiones, el ejército tiene la mejor logística del país, porque está preparado para la guerra. Entonces, crea su logística, sus camiones llevando gente. Y como llevaba soldados, pues lleva gente. Y en los lugares de destino poner áreas de aislamiento, 2 semanas de aislamiento para que recién se reincorporen de sus familiares. Pero como había un gran desconocimiento de las cosas, sucedieron lo que sucedió y el impacto económico se dio como se ha dado. Entonces, no supimos manejar esta amenaza pandémica y entonces ese es el tema, ¿no? Del libro que hemos colgado ahí en el aula virtual, existe uno español, de los españoles, ¿no? Y de ahí hemos sacado, por ejemplo, cuáles serían las fortalezas, aquí a la derecha, las fortalezas. Una fortaleza aplicado a la empresa que ustedes van a hacer, a su proyecto. ¿Qué ventajas competitivas tiene? Ventajas competitivas es que tú haces mejor que otros, ¿no? ¿Qué vas a hacer mejor que otro? Que tu competidor, que puede estar al costado, pero tú lo vas a hacer mejor. Y veíamos con uno de los grupos que mejor va desde la presentación, de la vista, ¿no? Como de que entras, tiene otro look, y entonces te quedas, ah, caramba, esto era así, ¿no? ¿Cómo va a ser así? Cuando ustedes han visto los establecimientos de salud, cuando viajen, y los que son del interior del país, vayan a sus establecimientos de salud a mirar cómo son. Y los que son de acá en Lima o quieren ver en Lima, vayan a ver cómo son. Y comparen con los que tiene otras instituciones, con los que tiene salud. ¿Será igualito o será diferente? ¿Mejor o peor? ¿Y las clínicas cómo hacen? Los consultorios, los centros médicos municipales se han formado bajo estuve averiguando, un grupo que les vendía el producto y entonces tenía un diseño similar, mejor que en la presentación, en la infraestructura de que entran, ¿no? La sala de espera, todo ello mejor que el enfoque clásico que tenía el Ministerio de Salud en los centros de salud. Este, Nosotros íbamos, por ejemplo, con los alumnos de las otras escuelas a hacer trabajos en los centros de salud de acá en Lima, ¿no? De los centros de salud, no del hospital, del centro de salud, ahí a ver. Y todos tenían el mismo esquema, todo abandonado, ¿no? Hasta sin pintar, descuidado, sin jardinería adecuada. Eso no podía pasar en un centro privado,
porque ahí empieza, ahí desde la vista, cómo jalas, cómo haces agradable la presencia de tu cliente, de tu usuario, de tu paciente, que ingrese y diga, uy, qué bonito está, caramba, y entre ya contento. El trabajador de salud, que es el cliente interno, entra con gusto porque ve que es un ambiente agradable desde lo estético de afuera, pero si ve que todo está descuidado, se bajonea, como dicen los amigos, se bajonea y entra ya, ¿no? Encorvado, mirando el piso, hacer su trabajo, caramba, que tengo que hacer esto, ¿no? Desanimado, este, sin iniciativa. Entonces, eso es la fortaleza. Luego, ¿qué fortaleza, qué factores pueden ser percibidos como beneficio por parte de sus clientes potenciales? ¿Se dan cuenta? Y como debilidades, ¿qué cosa hay? ¿Tienes problemas de capital? No hay, pues, no hay money. Entonces, ¿qué otros factores pueden ser percibidos como debilidad? Los talones de Aquiles, los puntos flacos de las instituciones, ¿no? ¿Qué factores podrían reducir el éxito de tu proyecto? Eso hay que verlo. Desde el diseño, cuando ustedes van a formular su plan, ¿qué factores podrían reducir el éxito? Y entonces, esa debilidad, convertirla en una oportunidad de mejora. ¿Qué se podría mejorar? Entonces, eso está en los cuadernitos que le hemos puesto, ¿ya? Igual la siguiente lámina la hemos tomado de ahí mismo, ¿no? Amenaza. ¿Qué obstáculos enfrenta tu proyecto? Decía que la gran amenaza ahorita es la pandemia. Entonces, y todos le echamos la culpa a la pandemia, ahora está la... Que haya otras enfermedades que debieron prevenirse por vacuna, no la pandemia, cuando no es totalmente cierto. Este, ¿Qué obstáculos tienen? ¿Qué están haciendo tus competidores? Entonces, en en esta línea de pensamiento hay lo que se llama el benchmarking. Benchmarking. En la clase pasada les puse un disco con una flecha. Ahí está el benchmarking. Benchmark es mirar cómo lo hacen los líderes. Entonces se supone que uno va y mira en otros lugares cómo lo están haciendo mejores. Cuando uno hace una pasantía por otros sitios, uno busca cómo hacen mejor las cosas para luego venir y aplicarlo y adaptarlo acá al lugar, a tu sitio. Ese es el benchmarking. Miras tu servicio de inteligencia, cómo está haciendo el otro las cosas. Entonces usas ¿no? Clientes encubiertos que van y miran cómo son las cosas y toman información para saber qué están haciendo los competidores. Luego, cómo está el mercado. Van a surgir nuevos competidores, van a estar al costado, van a aparecer más competencia. ¿Cómo va a ser, no? Luego, ¿hay personal o no hay personal? Este tema del manejo de la pandemia, miren, generó mucha demanda de unidades de cuidados intensivos y la gente llegaba a los establecimientos de salud muy mal, que necesitaba cuidados intensivos, pero no había personal, pues, no había intensivistas en el Perú, el número de intensivistas muy pequeño, y entonces no se da abasto. Entonces el gobierno dijo, ya, los residentes de medicina intensiva a la cancha, que salgan a la cancha ahí, nada de que hospital, nada, vayan a la cancha ahí, a las unidades de cuidados intensivos, y los desplazaba, ¿no? Les hacía su programación ahí para que ya, pues, sus conocimientos que tienen lo apliquen, porque no había. Entonces, no hay acá. Que venga personal del extranjero. Abrieron el mercado que vengan del extranjero, aún sin que estén autorizados con el aval de los colegios profesionales. Nada, el gobierno, qué colegio médico, qué colegio enfermero, qué colegio de esto, que vengan. Y entonces, lo cual condicionaba, ¿no? Pero era un poco la forma como el gobierno quería hacer, cubrir la necesidad de personal capacitado, ¿no? Entonces, eso es amenaza. Pero la oportunidad es decir, el estudio de mercado, tu enfoque, tu análisis epidemiológico, análisis de mercado empresarial, ¿cómo son las tendencias del mercado? ¿La coyuntura es favorable o no es favorable para el desarrollo de tu empresa?
los cambios tecnológicos. Hay especialidades que requieren mucha innovación tecnológica. Miren, el tema, ustedes vean, en lo práctico, ¿no? Ustedes tienen su celular. Ustedes tienen su celular. Y entonces, cada cierto tiempo aparecen cosas nuevas. Tu celular de ayer lo compraste ayer y ya es obsoleto, por decir, ¿no? Porque han aparecido nuevas cosas. Entonces la gente dice, no, ya eso, no, ya salió la nueva versión, me compro la nueva versión. Ustedes ven que en algunos casos, ¿no? Hay colas en algunos otros mercados, ¿no? Acá en el Perú no tenemos esa posibilidad, pero en otros mercados, colas esperando el lanzamiento del nuevo producto. Entonces, la innovación tecnológica, pues, esa es la tendencia del mercado, ¿no? En medicina, la biotecnología en medicina, los ecógrafos, ¿no? Ya aparecieron las nuevas ecografías, ¿no? Tú quieres una ecografía a color, ¿no? Una ecografía tridimensional, entonces con eso tratas de jalar, lo usas como estrategia de marketing para jalar a la clientela. Allá mi competidor maneja a ecografías obsoletas. Acá tenemos lo último en el mercado. ¿Se dan cuenta? Entonces son los cambios tecnológicos, ¿no? Las tomografías, la- los tomógrafos, ¿no? ¿Cómo es la calidad del corte? Entonces, igual, innovación tecnológica, ¿no? Luego, ¿qué cambios se detectan en los patrones sociales y estilo de vida? Lo estamos viendo ahora, ¿no? La parte ergonómica es una gran debilidad, pero es una oportunidad para implementar la especialidad de ustedes, ¿no? Que puedan ahí entrar con fuerza, ¿no? Desde el lado de la prevención, inclusive. Entonces, como ven, tenemos acá en este análisis DAFO o FODA, fortalezas, debilidades, y luego amenazas y oportunidades. Entonces, eso tiene que estar en el proyecto de ustedes, ¿no? Lo que van a hacer y con sus profesores de práctica entrarán con fuerza a analizar esta parte, ¿no? Entonces, ahí estamos luego el momento normativo, ¿no? Entonces, los objetivos enunciados, ¿no? Entonces, cómo se formulan los objetivos, ¿no? Este, luego el momento estratégico. Entonces, ¿cómo vas a hacer la estrategia? ¿Cómo lo haremos? Que está acá en azul, abajo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es desarrollar tu estrategia, pues. Entonces, la estrategia inmediata, táctica operacional, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer, no? ¿Cuál es el horizonte temporal? El tiempo, el periodo, 3 años, 5 años, ese es el horizonte temporal, ¿no? Y entonces lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Que decía antes el planeamiento tradicional, ¿no? Este, y luego el estratégico, algunas diferencias, ¿no? Entonces, pero eso puede ser un poco de floro, disculpen la expresión, puede ser un poco de floro si es que eso no se logra. Por ejemplo, dice, este, favorece ¿la iniciativa de quién? La iniciativa de los trabajadores, para que ellos que hacen las actividades, ellos se den cuenta qué debilidades tiene su proceso y de ahí salgan las iniciativas de mejora y que sea elevado hacia el nivel superior. Pero si no tomamos en cuenta la opinión, no auscultamos lo que pasa en esos espacios con los propios efectores, que son los trabajadores, no podemos saber. Entonces, yo no puedo decir, bueno, de que estoy haciendo planeamiento estratégico en mi departamento de medicina física y rehabilitación del hospital, si es que ni siquiera he conversado con los tecnólogos que están en la cancha haciendo sus actividades diarias. Entonces, ¿cómo puedo plantear, no? Entonces, como no voy a esa área a ver qué está pasando, entonces no veo sus necesidades, ¿no? De repente la jefatura el jefe está dedicado a otras cosas, ¿no? Y existe un poco de desazón en los trabajadores porque no los toman en cuenta, ¿no? Ven que otras áreas pueden desarrollarse y ellos no, que en otro sitio le dan más importancia a este espacio de la terapia física y la rehabilitación y en mi hospital no. Entonces genera problemas. Entonces,
pero es una oportunidad para que con las jefaturas se reúnan y analicen, ¿no? Las oportunidades que hay, la innovación. Eso es favorecer la iniciativa, ¿no? Pero ¿qué pasa? No, es que la gente está acostumbrada a ser reactiva, a que priorice el mando. El jefe ordena y el resto acata. No, ahora dicen, no, hay que, la iniciativa, ¿no? Hay que tener, ¿no? La visión compartida con todos, ¿no? Entonces, otra forma de ver e interpretar la realidad. Eso es lo deseable, ¿no? Y eso está escrito, que debería ser lo deseable. Del dicho al hecho, a veces hay mucho trecho, ¿no? Bueno, acá recordando la casona, pues, en sus buenos momentos, ¿no? Este es San Marcos. Y el plan estratégico. Este es mi hospital, este es la emergencia del Carrión. Y entonces San Marcos tiene su plan. Mire, el plan estratégico de San Marcos era de la universidad, era del 12 al 21, casi para 10 años, su plan estratégico. Entonces, es un documento, el plan estratégico es un documento. Acá está el documento, acá está el plan, cómo vamos a hacer las cosas. Es una guía permanente para ejecutar acciones. ¿Qué acciones? Las que se plantearon en el planeamiento estratégico. Entonces, el planeamiento estratégico es un desarrollo teórico y se consolida en un plan, con metas, con pasos a seguir, ¿no? Y entonces, el logro de resultados, ¿no? Y luego, ese plan, dice, el planeamiento estratégico aterriza en un plan estratégico. Pero ese plan también tiene metas a 5 años, pero, ¿y cada año cómo hacemos? El plan operativo. El plan operativo es anual, se llama POI, Plan Operativo Institucional. Es un plan a corto plazo, a un año. Por ejemplo, el MINSA, estas cosas están normadas, pues, se supone que el MINSA tiene el rol rector en salud, no solamente para la población, sino para su propia estructura orgánica, funcional, hospitales, centros de salud, postas, todo, así. Sus planes operativos. Cada establecimiento debe tener su plan operativo, ¿no es cierto? Entonces, para un año. Eso lo dice el plan operativo institucional, ¿no? Entonces, con ese plan, ¿no? Plan de un año, ¿cómo vamos a cumplir el plan estratégico? Porque cada año vamos sumando, y al año 5 el plan operativo del año 5 debe consolidar lo que se planteó en el plan estratégico de 5 años. Entonces, a nivel gerencial, se formula el plan, los grandes teóricos, ahí ustedes van a los fines de planeamiento y con la dirección y ven que hay como neblina, ¿no? No es que todo está nublado ahí, sino de que sale humo, los teóricos están ahí y bajan al nivel operativo. ¿Qué tienes que hacer? Dicen, mira, para este año ustedes tienen que hacer, estas son las metas que ustedes van a cumplir. Le dicen así, vertical, estas son las metas, ¿no? Y del lado del planeamiento que hemos visto hace un momento, el clásico, manda, haga esto, estas son las metas, pero no se han trabajado las metas con los operativos, ¿no? Cuando al nivel operacional, que es los operativos, ahí se ejecutan las cosas, ahí se hacen las actividades, ¿no? La gente llega a la consulta para que lo atiendan, ese es el nivel operativo, ¿no? Los consultorios son el nivel operativo, ¿no? Las oficinas administrativas forman parte del nivel gerencial. Entonces, los que trabajamos en los servicios estamos en el lado operativo. Ustedes, como tecnólogos en los hospitales, están en el lado operativo, en sus áreas correspondientes, según el organigrama, ¿no? Y entonces cada año, pero si manejan rutinas todos los años y no le dicen, mira, vamos a ver, tenemos acá un plan estratégico para 5 años, si no le dicen nada, ustedes no saben, y todos los años manejan la rutina. Entonces, el plan operativo del año 5 es igualito que el año 1, no ha variado. Entonces no se puede cumplir el plan estratégico de 5 años.
¿Se dan cuenta? Tiene que haber una ligación, pero esa ligación tiene que haber comunicación. Si no hay comunicación, ¿qué sabemos nosotros que hay un plan en marcha? Lo mismo pasa en la facultad. Miren, a los docentes no se nos dice este es el plan. Uno, por cuestiones de clase, anda buscando material y encuentra, pero no hay en cascada nada que diga esto va a ser así. Y entonces encontramos profesores que su misma diapositiva de años y años repetían lo mismo. Entonces, no puede ser. Ahora, suponemos que estando en esta modalidad de clase invertida, con obligación de colocar la clase con anticipación, no puede ser todos los años la misma clase. Tiene que haber variaciones. Los alumnos, ¿no? En esta fase sincrónica, entonces habrá una comunicación que tomaremos en cuenta, ¿no? Las prácticas vamos viendo, ¿no? La iniciativa de ustedes, ¿no? Las nuevas ideas. Los jóvenes son las nuevas ideas. Entonces siempre hay que andar con jóvenes. Además, estar en contacto con las nuevas ideas, ahí uno se nutre del elixir de la eterna juventud. De acuerdo a este plan operativo, entonces, este es el esquema, cómo se hace, ¿no? Cómo se hace un plan operativo institucional, ¿no? Entonces, la introducción, misión, visión, análisis estratégico, la demanda, ¿no? Análisis de demanda, entonces, todos los indicadores, la estadística, ¿no? ¿De qué se atendió la gente? ¿Por qué fue, no? ¿Qué enfermedades aparecieron? La demanda, ¿no? La oferta, ¿cómo tienes? ¿Cómo gestionas? ¿Cuál es tu producción, tu productividad? ¿Cuánto tienes de personas? ¿No? Tu infraestructura, todas estas cosas. Y luego, en el análisis estratégico, no puede faltar un FODA. Luego, ¿cómo priorizas tus problemas? Estos problemas priorizados, ¿no? ¿Cuál es su grado de dificultad? El nudo crítico. Objetivos generales, específicos, y finalmente, cómo programas tus actividades para el plan operativo institucional, plan de un año, cómo vas a programar tus actividades, enero, febrero, marzo, hasta diciembre. Y esas actividades tienen que estar en una supervisión, un monitoreo y una evaluación, que no se hace necesariamente. Esa es una debilidad de la organización. Corresponde esa debilidad, la tiene que asumir la dirección. No supervisa, no hay monitoreo, no evalúa. Entonces, ¿qué sucede, no? Y ahora peor, ¿no? Ahora peor que todo es atenciones con telemedicina, hay mucha debilidad, ¿no? Este es un año, ¿no? Muy difícil para todos, ¿no? Inclusive para el desarrollo de las instituciones. Conversaba no solo en el sector público, también en el sector privado, ¿no? Este, con unos amigos, me dice, doctor, mire que un favor, pues, eh, ¿qué hago, no? Haciendo una suerte de consulta virtual, ¿no? Y yo le digo, usted tiene su seguro, debe haber ido a la clínica. No, doctor, pero esta especialidad no hay, no hay, solamente todo es telemedicina. Una señora el día de ayer, ¿no? Me dice, doctor, he internado a mi papá que en un hospital de acá de Lima, porque ha tenido pues un problema aparentemente una crisis hipertensiva y aparentemente ha habido un daño cerebrovascular. Y le digo, ya pues, pero que lo vea el neurólogo, ¿no? Que lo evalúe también el neurocirujano, si es que hay daño, si es que hay sus tomografías, cómo se. Me dice, doctor, solo no hay esas especialidades. No van todos los días por el tema de la pandemia. Entonces, van cada 2 veces a la semana, ¿no? A responder interconsultas y nada más. Entonces, es el tema, ¿no? De la pandemia. Mucha gente ha sido enviada a sus cuarteles de invierno por la edad, porque salió una disposición que mayores de 65 años tenían que irse a su domicilio y de repente hacer atenciones virtuales porque no debían estar expuestos al virus, porque la tasa de mortalidad más alta se daba en mayores de 60 años.
Entonces había que sacar a la gente mayor de 60 años, más si tiene factores de riesgo. Y se habló de la emergencia sanitaria, que vence este 7 de diciembre. ¿Qué va a pasar el 7 de diciembre, no? ¿Se prolongará? Porque mucha gente que tiene diabetes, hipertensión, esas cosas, no están yendo a trabajar presencial, están haciendo trabajo, ¿no? Remoto, porque por decisión del gobierno no deben exponerse por la alta vulnerabilidad en base a esta tasa de mortalidad alta en mayores de 60 años. Entonces, ese es el tema, un poco de los problemas que hay, ¿no? Bien, jóvenes, entonces vamos a dejar de compartir. Bien, preguntas. Profesor, yo tengo una duda. Habla, dime. Respecto al planeamiento estratégico, ¿en qué, bueno, he observado que hay uno que se aplica en 3 años y en 5 años, si no me equivoco? Correcto, correcto. ¿Cuáles serían las diferencias más notorias entre estos dos planeamientos? Ya, eso depende de la gerencia, quienes, del equipo formulador. El equipo formulador dice, bueno, vamos a hacer mira, aquí en San Marcos, ¿no? Yo les he mostrado, el de la Facultad de Medicina, 3 años. Ujú. La universidad, su plan, 10 años. Entonces, debería haber un lineamiento, pues. O sea, la universidad, a través del rectorado, debería ser un documento. Los planes estratégicos de las facultades deberán de ser de tantos años, acorde al plan general de la universidad. Pero no puedes tener, pues, ¿no? Y luego, esos planes sectoriales de facultades, de cada facultad, no debería ser, pues, entrar en contradicción con la visión, con cosas, porque la visión es única en relación a la universidad. Todas las facultades deberían abonar a la misión de la universidad, pero no pueden haber mucha disparidad. Entonces falta la gran, ¿quién da el lineamiento? Desde el lado del rectorado debería haber una comisión encargada a través de su oficina de planeamiento que, si ustedes entran al portal web de la Facultad de Medicina, ahí van a encontrar que hay una oficina de planificación. Ah, ya. Ya, profesor, gracias. Ya, ahí están todas las oficinas, entonces ustedes la van a encontrar acá, ¿no? Yo acabo de abrir acá, está. Todas las oficinas están, ¿no? Están todas las oficinas. Entonces hay que entrar a esa oficina y ver qué hacen, ¿no? Entonces eso debería usarla la universidad para que coordine con cada facultad para ver, encontrar ideas de consenso, cómo formular una visión, ¿no? Este, un plan. La temporalidad del plan no debería ser diferente de una facultad con otra. Entonces, si es que dice la universidad, no, todos 5 años, sino cada facultad toma su propia iniciativa. Esas son pequeñas debilidades que encontramos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Profesor, buenas tardes. Una Yasmín, sí, dime. El momento estratégico, como bien dice el nombre, pues se formulan las estrategias que se va a tener en cuenta, o sea, el cómo lo haremos. Pero para el momento táctico operacional, con acciones estratégicas inmediatas se refiere a todo lo que se debe hacer o debe hacer la entidad o la organización de manera a corto plazo. ¿A eso se refiere o no entiendo bien? No, no, claro. Mira, esas son algunas de las dificultades del enunciado. El enunciado teórico busca de manera académica diferenciar, ¿no? Momento uno, momento dos, momento tres, y que deberían ser secuenciales, ¿no? Y en lo que tú señalas bien, el táctico operacional es cómo hacer las cosas. Entonces, ¿qué estrategia vas a utilizar? Entonces, esos dos momentos están muy ligados. El momento estratégico con el táctico operacional, porque ¿qué cosa hace? Es lo que en tu estrategia
cómo lo haces. ¿Ya? Entonces van un poco ligados, ¿no? Esa parte. Profesor, en todo caso, ¿podría dar un ejemplo para poder comprenderlo mejor, por favor? Claro, mira, en general, como le decía, la gran debilidad que tienen las instituciones en salud es que formulan el plan y no lo tienen como documento guía, el documento guía que te diga, esto es la estrategia que vamos a usar. No. Entonces, eso hace de que nos quedemos solo en el lado teórico, en la formulación de gabinete. Entonces, esa es la estrategia, pero la estrategia debe responder a, a las características del entorno, ¿no? Este, una estrategia es pre-COVID, una estrategia es durante el COVID y otra será el post-COVID. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál será el contexto epidemiológico, ¿no? El siguiente año? Entonces, ¿qué estrategia vamos a utilizar para cumplir las metas que plantea el Ministerio de Salud en la facultad? La estrategia, ¿no? Se suspendieron las clases presenciales y entonces había que manejar las clases del modo no presencial, ¿no? Y entonces la estrategia, ¿no? Entonces pasaba por capacitar docentes, eh, procurar la conectividad de los estudiantes, ¿no? Entonces esa era la estrategia, ¿no? Y el momento táctico operacional, es decir, cómo iba a hacerse los cursos, ¿no? Ahí estaba lo táctico operacional, los cursos, ¿no? La programación, el aula virtual, la plataforma que se iba a utilizar, ¿no? Eso era parte de lo táctico operacional. O sea, lo operacional estaba para ese periodo, ¿no? Para ese periodo. Entonces, como ustedes ven, mucho de este planeamiento estratégico, en ese enfoque, tiene el lenguaje militar, ¿no? Se tomó mucho el lenguaje militar, ¿no? La parte esta, sobre todo en la parte de la estrategia y los momentos tácticos operacionales, ¿no? Este, para diseñar, ¿no? Qué cosa había que hacer y luego el cómo hacerlo, ¿no? Y el momento en que debía aplicarse. Entonces, esa era la cosa que se hace, ¿no? Pero como te digo, Yasmín, la gran debilidad es que eso no se ha trabajado así, de esa manera, ¿no? Entonces viene como disposiciones, pero no se plantea como que esto está trabajándose como un plan de contingencia. El plan de contingencia, a diferencia del plan estratégico, el plan de contingencia es qué hacer en el momento. El plan de contingencia maneja dos palabras: sí, entonces. Si ocurre esto, entonces, ¿qué hago? Si no puede haber clase presencial, entonces, ¿qué alternativa tengo? ¿Suspendo el año hasta el año siguiente? Una opción. No. ¿Cómo está haciendo el mundo? ¿Cómo se está haciendo en las otras universidades del mundo? Entonces, para eso hay que mirar lo que hacen los otros. Entonces, se está haciendo clases no presenciales, ya, clases no presenciales. ¿Cómo? Entonces, la gran discusión que se dio en la cuestión docente, mira, eh, en la Facultad de Medicina, les mostré en la clase pasada, me parece, que la Facultad de Medicina tiene un alto porcentaje de docentes de la universidad, ¿no? Pero aún más, de acuerdo a información estadística válida, la Facultad de Medicina es la facultad que tiene más población adulta mayor, docente adulto mayor. Y entonces, y venía el tema, en esta fase de uso de la nueva plataforma, ¿cómo hacer?
cómo hacer para las clases. Entonces salió, curiosamente, un TikTok, ¿no? De un profesor que sus hijas lo habían preparado para que haga su clase virtual. Y salió, se difundió, se viralizó, como dicen ahora, ¿no? Y entonces después nos enteramos quién había sido el profesor. ¿Por qué? Porque la universidad, era un profesor de la ciudad universitaria, la universidad lo ubica a este profesor y lo entrevista. Entonces, dentro de los videos que podemos encontrar en la página web de la universidad, está la entrevista a este profesor. Él relata, decía, bueno, yo, mire, tengo 60 años, yo nunca he manejado estas cosas, yo soy profesor hace 20 años, he hecho mis clases, siempre he conversado con los alumnos, no me he llevado bien con los alumnos, pero ahora que pronto me dicen que ya tengo que mirar a los alumnos a través de las fotos que ponen ¿no? en la plataforma, ¿y cómo hago, no? Entonces, él tiene dos hijas, jóvenes, mujeres, ¿no? Y entonces las chicas pues, manejan su celular, manejan sus redes sociales, y entonces le apoyan la capacitación de él para su clase. Y le ponen ahí, ¿no? Está en su computadora, al costado le ponen paso uno, tal cosa, paso dos, tal cosa, paso tres, tal cosa, ¿no? Y lo filman, estas chicas lo filman, él no se había dado cuenta que lo estaban filmando, lo filman desde que él se acomoda la corbata, se pone el saco, ¿no? Se pasa la mano sobre el cabello y se sienta ahí y se pone ahí a mirar las páginas. Y estas chicas con su celular lo estaban filmando y lo pusieron pues en las redes sociales. Entonces, ese es el tema. Y entonces, cuando empezamos las clases virtuales en la universidad, teníamos una oficina de educación virtual, sí, OEB, Oficina de Educación Virtual, que daba cursitos aislados ¿no? Este, de cómo manejar algunas cosas de internet y cosas, pero nunca una cosa así. En la urgencia, ¿no? La universidad dijo, bueno, ubicó a tres profesores. Usted, profesor, se va a encargar de todo lo que es la suite Google. Usted el Microsoft y usted el Cisco Web. Entonces, y estuvimos ahí. Entonces nos daban clases ahí, la clase, cómo se prepara, cómo se comparte pantalla, qué características tiene el fondo. Y entonces ahora ya uno va aprendiendo más cosas porque ahora esas cosas tú buscas un tutorial y encuentras cómo mejorar las cosas, ¿no? Hasta el fondo, ¿no? Tú puedes poner en el fondo una gran piscina, ¿no? O una sala con tu biblioteca ahí, que de repente no la tienes. Yo estoy aquí ante una pared nomás que ustedes ven, pero podía activar mi fondo ¿no? Una biblioteca ahí bien, ¿no? Sólida, ¿no? O una sala en donde esté sentado. Eso ahora se hace. Pero esa no era la prioridad era que el profesor aprenda a preparar su clase y luego los sílabos, ¿no? Y no solo eso, sino el gran problema. Se decía, cada facultad decidirá qué plataforma usar. Y entonces, ¿dónde está el rol rector? Entonces la Facultad de Medicina dijo, ya, vamos a trabajar con el Meet, Google Meet. Otras facultades dirán, bueno, trabajaremos con el Classroom, ¿no? Otras facultades, ¿no? Con lo que sea. Y en el aula virtual, dos cosas, el Moodle y el Chamilo. Entonces, igual, ¿no? La facultad dijo ya, el Moodle, y muchos estábamos más entrenados en el Chamilo, porque la oficina de educación virtual nos había capacitado para el Chamilo. Entonces, ya, pues bueno, vamos a hacer eso, ¿no? Y ante estas cosas, entonces, el tema de la supervisión, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer, ¿no? Capacitación permanente, continua, ¿cómo hacer, ¿no? Un hecho anecdótico. El día de la Facultad de Medicina
su aniversario, la ceremonia virtual, ¿no? Entonces, a un profesor le encargan el discurso de orden, y entonces el discurso de orden, pues entonces, y este es un profesor mucho mayor, ¿no? Mucho mayor que yo inclusive, el discurso de orden, que antes pues uno se preparaba su discurso y lo leía, ¿no? En el auditorio, en el Paraninfo, ¿no? Lo leía, y por ratos se emocionaba y cosas. Ahora no, entonces él dijo, ya voy a presentar mi discurso de orden en PowerPoint. Y entonces ya pues le tocó su turno y dice, y ahora el anunciador va a hacer el discurso de orden el doctor tal. Y entonces el doctor tal, y le enfocan al doctor tal, pues estaba en donde él estaba, ¿no? Con su computadora y le dicen, mira, ya, profesor, ya, active micro, micro, no está mi micro, no hay micro, no está el micro, no, en las computadoras tiene ahí un micro, ¿no? ¿Dónde está? El lado izquierdo, ¿cuál es el lado izquierdo? Buscando, ¿no? O sea, no sabía él no había tenido la previsión de prepararse, ¿no? Ya tiene que compartir pantalla, ¿y dónde comparto? ¿Cómo hago para compartir? ¿Cómo hago? Era un término nuevo. Entonces, decía, ya, profesor, ya, yo voy a apoyarlo. Parece que había tenido el moderador, había tomado la precaución de pedirle la exposición, ¿no? Y ya, yo lo voy a apoyar, yo voy a presentar, profesor, no se preocupe, usted hable nomás, ya le puse. Ya. Y habló lo que tuvo que hablar, ¿no? Esas eran las dificultades. Entonces, en este enfoque, ¿no? De contingencia, uno tiene que preparar. Si ocurre esto, ¿qué pasa, no? Si se va la luz, ¿qué hago? Si mi computadora, ¿no? Si, falla, ¿qué hago? Entonces yo veía una profesora que me dice, llamándome por mi nombre, oye, me dice, mi computadora, no sé, se cuelga mucho esto, no sé qué hago, y llamo al técnico y la va a formatear, pero no sé qué será eso, o sea, digo, habla con tus hijos, pues ellos que te orienten, ¿no? Pero es así, ¿no? Entonces, son cosas que tienen que manejarse, cómo hacer, cuál es la estrategia que vamos a usar en esta nueva circunstancia. Entonces, lo que decía el Ministerio de Educación, el otro año será presencial, los alumnos, los colegios que lo deseen. ¿Cómo va a ser? De acuerdo a los padres, ¿no? Entonces, va a haber una cuestión desigual, ¿no? Si estamos pensando en una segunda ola, ¿cómo vamos a lanzar eso, ¿no? Entonces, pero es el plan del Ministerio de Educación, ¿no? Igual, acá, en el tema del internado con los estudiantes de medicina y de ciencia de la salud, enfermería, obstetricia y también luego creo odontología. ¿Cómo vamos a hacer, no? En el caso de lo que dependía de la Facultad de Medicina, este, los estudiantes no pueden ir a un hospital porque en época de COVID, pues por el riesgo. Entonces yo como padre diría, oiga, la universidad ha enviado a mi hijo al hospital y se ha contagiado de COVID y se ha contagiado y nos ha contagiado a todos en la casa. Y se ha muerto mi esposo. Entonces, esos son los riesgos potenciales. Entonces, frente a ello, no van, ¿no es cierto? Ya no van. Y entonces, ¿cómo hace con el internado? Ya viene, necesito mi título, porque tengo que hacer serum. ¿Y cómo hago para tener mi título? Entonces, me lo dan sin que haga internado. Entonces, no ha logrado hacer las competencias. Que ya, el internado en un centro de salud no es lo mismo. Entonces, pero, entonces, ¿qué hacer? Entonces, el plan de contingencia ahí falta perfilarlo. ¿Cómo hacer si es que esto está ocurriendo? ¿Cuál es el plan B? Entonces, esa es la parte que se maneja a Yasmín en estos enfoques, ¿ah? Otra pregunta, jóvenes. Profesor, una pregunta. Buenas noches. ¿Cómo está ¿Cómo se Angie? podrían,
¿Cómo se podrían evaluar los factores internos, es decir, las fortalezas y debilidades en una empresa que aún no existe o no se forma? Ya, si no se forma, no tiene ni fortaleza ni debilidades, no tiene. Entonces, este, pero en un diseño cuando se está formulando un plan, entonces sí se dice cuál es la realidad en la que vas a actuar. Entonces, ¿cuál va a ser la característica de tu proyecto? Entonces, si tu proyecto va a tener estas características frente a los competidores, ¿tendrás fortaleza o no tendrás fortaleza? O todas son debilidades. Tu debilidad es llegar recién a la competencia, donde ya el resto, ¿no?, de empresas tiene su clientela fidelizada. Tú tienes que entrar a ese mercado competitivo, a competir. Entonces, ¿cómo diseñas tu empresa? Entonces, eso es parte de un desarrollo teórico, que tienes que hacer análisis de mercado, análisis de entorno, en el caso de salud, análisis el entorno epidemiológico y el entorno comercial, ¿no? Para ver las otras empresas que hay y cosas así. Entonces, eso, Angie, Stephanie, pasa por el análisis del mercado, ¿no? Hay empresas que se dedican, ¿no?, a hacer estos análisis, ¿no? Muchas consultorías, empresas consultoras, hacen estos análisis para las grandes empresas. Inclusive, por ejemplo, van a lanzar un producto nuevo, hacen focus group, entonces diseñan, ¿no?, cómo hacer investigación cualitativa, qué opinaría la gente, ¿no? Este producto, eh, ¿cuál será su demanda potencial, ¿no? ¿Lo lanzaremos, no lo lanzaremos? Si lo lanzamos y tiene una demanda baja, entonces toda la inversión terminó en pérdida. Entonces, eso es un análisis previo. Entonces, este, eso está en el diseño del plan, ¿no?, que se hace tomando la información que estamos señalando, ¿no? Gracias, profesor. Otra pregunta, jóvenes. Bien, 7:31. Entonces, la Profesor, clase... Sí, sí, disculpe, María sí, yo Mendoza, tenía, escucha. sí, Dime. es que tenía una duda por el hecho de el momento de aplicar nuestro trabajo estratégico, bueno, perdón, Ya, nuestro trabajo del centro, ajá. eh, es en visión y misión. Lo que pasa es que usted nos dice que visión es lo que la empresa quiere ser y misión, quiénes son, qué quieren hacer y para quién. Pero ¿dónde queda el concepto o un concepto que siempre estuve escuchando desde que estaba en el colegio, que la misión es los pasos que se deben seguir para lograr la visión? ¿Ese concepto ya sería prácticamente el planeamiento estratégico? Ya, veamos. La visión es un poco tu sueño, ¿no? ¿Cómo quieres que sea tu empresa? Yo lo que le decía en la clase, ¿no? De repente hay que soñar, ¿no? Y cuando nosotros hacíamos desarrollamos la visión, porque hacíamos trabajo, cuando recién esto vino en la década del 90, hacíamos algunos cursos, ¿no? Entonces teníamos grupo de trabajo entre hospitales, ¿no? Entonces venía la gran UPT, la visión. Ah, no, mi hospital será este otro. Utópico. Entonces decía, no, la visión, tu sueño realizable, y en ese tiempo, o sea, le ponía límites, ya, los límites. Esa era la visión. Entonces se focalizó lo que es ¿no? La visión, ¿no? Este, y la misión es, ¿qué hace? Por ejemplo, un hospital, ¿qué hace? Entonces, en salud tenemos tres niveles. Uno, los postas, centro de salud, ¿no? Nivel uno. Nivel 2, hospitales chicos y hospitales regionales. Y nivel 3, los grandes hospitales de Lima, por ejemplo, y de algunas capitales de departamento. Lima, el Loaiza, 2 de Mayo, Hospital 3. Entonces, ¿cuál es la misión? La misión del centro de salud, nivel uno, es más
hacer prevención, trabajo en comunidad, ¿no? Y atender demanda de baja complejidad. Entonces, para eso, su equipamiento está solo para eso, para baja complejidad. Y el personal de salud es un personal que atiende baja complejidad. ¿Por qué? Porque no tiene dónde atender cosas más. No es que el profesional no sepa hacerlo, sino de que no hay las condiciones donde hacerlo. Entonces, de acuerdo a la norma, tiene que referirlo, hacer referencia, referirlo a un establecimiento de mayor complejidad donde tengan las condiciones de atender esa atención, de realizar esa atención, atender ese caso. Entonces, tendrán centros tomográficos, tendrá, ¿no?, el profesional, ¿no? Lo que le pasó a Maradona, por ejemplo, ¿no? Se cayó. A Maradona saben que lo han operado un hematoma subdural, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa es el hematoma subdural? Lo aprovechamos. Es un coágulo que ocurre, ¿no?, entre el cerebro y el cráneo, ¿no?, a consecuencia de un golpe. ¿No? Ya los medios, por razones obvias, no han dicho que se cayó y por qué se cayó, cuál es su estado en que está. Eso ya la gente no quería hablar nada, ¿no? Tampoco que se cayó. Pero los que sabemos de medicina decimos un hematoma. Entonces, ¿qué cosa se hace el hematoma? Entonces, ¿dónde se maneja un hematoma? Cualquier clínica no puede. Debe tener neurocirujano. Porque significa meterle un trocar simple. Se le mete el trocar y se aspira esa sangre que se está coagulando ahí. Y listo, se superó el problema. Pero tiene que haber un ambiente donde hacerlo, equipos, no es un trocar como el doctor Taladro. En Puno había un doctor que no tenía, era neurocirujano, no tenía equipamiento y usaba el taladro de los carpinteros, ¿no? Lo fastidiaban así. Se le conocía como el doctor Taladro. No, acá es igual que un taladro, pero es para medicina, el equipo es así, está esterilizado, todo, ¿no? Entonces, el monitoreo con una tomografía de base para ver cuánto está cuantificar el hematoma, y en el post, cuando evacúas, cómo está quedando, ¿no? Y un seguimiento. Entonces, no lo hace cualquier clínica. Entonces, por eso no lo atendieron en la clínica que estaba más cerca, donde ocurrió el hecho, sino a donde sí habían condiciones, igual de acá, ¿no? ¿Por qué? La misión, entonces, del Hospital 2 no es tener neurocirujano. Existe en la acreditación un manual, el manual de acreditación de hospitales dice qué cosa puede hacer cada establecimiento de salud según el nivel. El nivel 1 puede hacer solo estas cosas, el nivel 2 esto, y el nivel 3 recién tiene cuidados intensivos. Entonces, ¿cuál es su misión? Ahí define la misión de cada nivel organizacional. Entonces, en cuanto a salud, en cuanto a educación, ¿no? La misión de un colegio técnico, ¿no?, será pues formar pues operarios de algunas cosas, ¿no? Yo veía ¿no?, de donde yo soy, crearon un colegio industrial, ¿no? Yo estudié en el Colegio Nacional y crearon un colegio industrial que les enseñaba carpintería, les enseñaba mecánica, ¿no?, cosas así, para que salgan, cuando terminaban la carrera podían trabajar ya, ¿no?, en alguna empresa constituida, ¿no? Entonces, la misión de ese colegio técnico era otro, el Colegio Nacional era otro, ¿no es cierto? Entonces, va definiendo. Entonces, la misión es qué cosa es lo que haces y qué cosa es lo que qué haces en el marco en que te está permitiendo hacer. Entonces, para eso existen normas, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de universidades, ya bien, pero tienen que acreditar, pues, que sí pueden hacer lo que dicen que hacer. La misión la van a cumplir. Entonces viene la supervisión de SUNEDU, ¿no? Ahora todo es supervisado para ver si cumple los estándares, ¿no? Entonces la autoridad tiene que saber cuáles son los estándares.
A mí no me entra a la cabeza que la Universidad de Ica, por ejemplo, que es una universidad nacional donde yo tengo muchas amistades, ¿no? No haya acreditado. ¿De quién es el responsable? El rector, pues ese rector debían lincharlo, mínimamente, por decir, ¿no? Una palabra, porque él sabía cuáles eran los estándares que había que acreditar, 6 estándares. Y entonces tenía que formar sus comisiones para prepararse para la evaluación. Pero si lo toman a la ligera, no, que yo soy amigo de fulano, que no pasa nada, que como es Universidad Nacional, no nos pueden, ¿no? Eh, eh, dejar de acreditar. Entonces, esos supuestos, ¿no? Subjetivos no se cumplieron porque la evaluación fue objetiva y no acreditaron. Entonces le han dado 2 años para que la acredite. Y todo el lío que se formó, pues, ¿no? Los alumnos, los padres de familia, ¿cómo mi hijo? ¿Dónde va? Entonces, son problemas que se dan. Entonces, eso está en función a la misión. No sé si te respondo más o menos, María Mendoza, o me he ido un poquito más allá. No, profesor, sí, ya me quedó claro. Ya, Gracias. ya, listo. Otra pregunta, no se hagan problemas con el tiempo. Total, no tengo que tomar carro para irme a mi casa. Ya, bueno, ya pues, entonces estamos. Entonces voy a dejar de grabar. Pum, pum, pum. Detener la grabación.